Bueno, hermanos, que Dios le bendiga ricamente en esta mañana. Me alegro también de ver a muchos hermanos, sabiendo que algunos no pueden estar con nosotros porque están de vacaciones me gozo mucho verles, amén, cada domingo. Bueno, he titulado este mensaje Burros Viejos, ¿vale? No estoy pensando en nadie, hermano. Burros viejos. Y uno dirá, pero recuerden que el título es una de las cosas más difíciles de poner en un sermón, ¿sí? Y vamos a ver por qué he titulado así, Burros Viejos. Porque lo que vamos a hablar, hermanos, hoy es acerca del cristianismo teórico, ¿vale? La teoría dentro del mundo cristiano. Y para eso quiero que me acompañen a Santiago, a la epístola de Santiago, capítulo 1, versículos 19 y 25. El tema que vamos a tratar, hermanos, es el peligro de saber las cosas de Dios y no aplicarlas en la vida. Lo peligrosísimo que es esto, ¿vale? Así que vamos primero a leer el texto y luego vamos a desarrollarlo, a ver qué es lo que el Señor quiere decirnos hoy. Digo que por el ruido de las hojas todavía hay hermanos que están buscando. Gloria al Señor. Dice así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado, o sea, súper feliz en lo que hace. Hermano, miren, aquí en este texto básicamente lo que el apóstol nos está diciendo, el Señor a través del apóstol nos está diciendo es que existen las personas que escuchan la palabra de Dios. Pero que la palabra de Dios, cada vez que tú y yo somos expuestos a la palabra de Dios, básicamente una de las funciones que tiene la palabra de Dios es como un espejo que nos ponen al frente. Si es la palabra de Dios y si está expuesta bien clara, es un espejo que nos confronta, nos redarguye, nos reprende por dentro, ¿vale? Pero ¿qué? Hasta ahí todo bien. Pero ¿qué es lo que sucede? Sucede que dice que hay personas que escuchan la palabra pero no la llevan a cabo. ¿Por qué? Porque dice que se van, se olvidan cómo era y siguen su vida. Y hermanos, miren, la teoría, porque cuando uno no vive la palabra por falta de obediencia a Dios, uno se convierte en teórico. Y la teoría tiene dos vertientes. La teoría se manifiesta de dos formas dentro de una iglesia. Y presta atención en esto, hermano. Se manifiesta de dos maneras. Una, de manera sobre la religiosidad. Se convierte en una persona religiosa. Te dice todo lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, cómo hacerlo, qué día venir, qué no venir. Te lo sabe todo. Normalmente un religioso suele ser muy legalista, porque lo sabe todo. Es un gran teólogo. Hay teólogos que son muy teóricos. Pero la otra vertiente, la otra forma de manifestarse en la teoría, ¿sabes cuál es? La indiferencia, la pasividad.
Personas que están en una congregación, pero nunca las vas a ver mover un dedo en obedecer a Dios. Por eso yo le he titulado Burros Viejos. ¿Por qué? Miren, yo recuerdo hace años, me tocó trabajar vivía en Zaragoza y me tocó trabajar a un pueblo a 120 kilómetros de Zaragoza, por Teruel. Los que más o menos saben en esa época, por el 2000 por ahí, Teruel, la región de Teruel, una región muy olvidada por el gobierno. Y llegaron a poner un eslogan, Teruel existe. Como diciendo, acuérdense de nosotros, que hay gente viviendo, ¿no? Hagan carretera, porque no había infraestructura. Y a mí me tocó vivir en un pueblo que siempre me acuerdo de ese tiempo, porque recuerdo que me tocó reformar, teníamos que rehabilitar una casa y demás, y el dueño de la casa era una casa de estas antiguas, y en el patio del fondo tenían un burro. Y el dueño nos decía, este es mi burro. Y toda la vida, o sea, tiene muchísimos años este burro. Y en plan de broma, el dueño nos decía, porque trabajábamos, era yo y un compañero trabajando, y dice, miren, si ustedes son capaces de agarrar este burro y llevármelo allí, hoy les invito un almuerzo a los dos. Y tú lo veías, el compañero mío, empujando el burro, y vengo y lo agarra el burro. No había forma de mover ese burro. Era un burro viejo, que estaba habituado a no moverse. Ustedes saben que cuando los burros se empacan, ¿verdad? Bueno, hermano, la verdad es que en nuestra vida cristiana, y presta atención en esto, porque esto que estoy diciendo, hermano, es la vida. Cuando una persona está constantemente, durante años, expuesta a oír constantemente la verdad de Dios, escucha lo que pasa cuando una persona no se activa. No dice, Señor, heme aquí, envíame a mí. Porque el amor a Dios, como todas las cosas, es una respuesta. Son respuestas. ¿Sabe lo que pasa cuando yo oigo la verdad, un año, 2 años, 10 años? Llega un momento que estoy inoculando el antídoto que va a contrarrestar a la verdad, me va a inmunizar a la verdad. Luego voy a escuchar la verdad, me va a entrar por aquí, me va a salir por aquí. No va a causar el efecto que la palabra de Dios debe ocasionar en los corazones. Por eso encontramos un montón de gente en las iglesias pasivas, totalmente pasivas. Y como esos burros que quieres estirar y que no hay forma. Miren, en la palabra de Dios, cuando dice en Proverbios 22:6, instruye al niño en los caminos del Señor, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Saben? ¿Quieren que les diga una cosa? Yo cuando leí este texto, ¿saben? No sé por qué, no me preguntes por qué. Pero a mí a la mente me venía el decir, bueno, a ver, tú instruyes a tu niño, a tu hijo de niño, ¿vale? Lo instruyes. Pero de repente, por cuestiones de la vida, el hijo se va, ya no está consagrado al Señor, no va a la iglesia y demás. Pero eso que se sembró, eso que sembraron los padres, a la larga va a ser efecto. Escuchen bien esto. Escuchen bien esto. Cuando yo estaba meditando acerca de este texto, miren, cuando un burro, por muy burro que sea, cuando tú de niño lo educas al burro, yo he visto vídeos, llamar el amo, llamarle al burro y el burro venir. Burro totalmente dócil. Ese burro cuando sea viejo, ese burro seguirá siendo dócil. Nosotros como cristianos, cuando encaramos de primera a rebelarnos contra Dios, porque, hermanos, dice la palabra que nosotros tenemos que ser rápidos para aprender y lentos para hablar, para juzgar. ¿Sabe qué pasa, hermano? Cuando yo me dispongo a no querer obedecer a Dios porque tengo mis propios juicios,
¿Sabe qué pasa? Es muy difícil, porque Dios es un Dios de milagro, amén, pero también es un Dios de principios. Dios no va a sobreponer principios espirituales por tu rebeldía o la mía. No la va a sobreponer. No esperes de Dios nada que a ti se te haya dado la luz suficiente para que tú te actives. No lo va a hacer Dios, aunque sea un Dios de milagro. Miren, lo quiero leer. ¿Vale? Hebreos 6. Del 4 al 6. Hebreos 6 del 4 al 6. Lo voy a leer rápidamente. Porque es difícil. Perdón. Imposible. Lo hice al propósito, ¿amén? Para recalcar bien, hermanos, que no es difícil, es imposible. Que los que una vez que fueron iluminados. ¿Ustedes saben la cantidad de gente en las iglesias que son iluminadas? Pero no, en la persona no hay una respuesta de amor hacia Dios. Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Dios no lo va a hacer, hermano, no esperes magia. No esperes magia de Dios, Dios no lo va a hacer. Porque Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Cuando una persona oye la palabra, yo me acuerdo la primera vez que oí la palabra de Dios, hermano, me llegó hasta el fondo, hasta la médula me llegó. Yo seguí viviendo mi vida, pero ya no fue el mismo, no era cristiano, no había nacido del Espíritu, no había sido justificado por la fe, no había sido regenerado por Dios. El Espíritu no moraba en mí, pero algo cambió. Algo cambió. Y algo cambió hasta el punto que el día que Dios tocó mi vida a través de la palabra me transformó. Me quedé, digo, Señor, no era una cuestión intelectual, era espiritual. Hermanos, ¿sabes que la teoría nos roba el gozo? Nos roba el gozo. ¿Sabes la cantidad de cristianos que yo veo por acá? Triste. Nos roba el gozo y apaga el amor fraternal. La teoría, hermano, es un veneno para tu vida. Yo solo quiero que nos preguntemos, todos los que estamos aquí, que yo me pregunte, Julio, ¿cuánto tiempo llevas tú en los caminos del Señor? ¿Cuánto tiempo hace que vienes escuchando la palabra? Ahora bien, ¿qué espera Dios de ti hoy? Y ahí automáticamente, pero miren el versículo 19. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Les explico. ¿Saben que esto es un efecto dominó? Miren, cuando habla de rápido para aprender, uno tiene que ser rápido para aprender. Y ¿sabe dónde viene el aprendizaje rápido? El aprendizaje de las cosas espirituales, hermano. Tú me preguntas las capitales de Europa, yo las he estudiado, tal vez las sé. No estamos hablando de eso, estamos hablando de aprender los principios del reino. ¿Vale? Rápido y lento para emitir juicios. Pero pastor, usted lo que dijo, yo no lo entiendo muy así, ¿eh? Yo no lo veo muy así. Hermano, ¿saben quiénes son los que mejor saben cómo vivir el cristianismo? Adivinen. Los mundanos, los teóricos. Miren, a mí me da gracia porque ponía Ariel al principio un ejemplo de, hermano, queja de un portero, ¿verdad? Hasta bueno. Y yo siempre pienso esto, miren, los que me conocen no solo saben que a mí el fútbol no me gusta mucho. Me gusta solo los mundiales, ¿vale? Mundial sí, pero hasta ahí. Y además, bueno, no sé si lo sabrán, pero por ende, no sé jugar mucho al fútbol. Tú me das un balón y lo agarro con la mano así, ¿sabes? Ni para portero serviría casi. La cuestión es,
Pero wow, cuando yo veo un mundial y veo jugar a mi selección. España o Argentina. Ahí, las dos. Y veo jugar, ¿vale? Yo soy, hermano, mejor que Simeón. Experto en la materia, hermano. Digo, ¿cómo va a perder ese balón? Mira, lo tenía el otro ahí, le podría haber pasado, pero si yo lo tuviera al frente, le aconsejaría la próxima vez no haga esto, a lo otro. Pero ¿saben una cosa, hermano? Que el problema del ser humano es que, aparte de que somos expertos en teoría, vivimos en un tiempo de pura teoría. En un tiempo de pura teoría. Filosofías por aquí, filosofías por allá, ideologías por aquí, ideologías por allí, teologías humanas, doctrinas de hombres por aquí, doctrinas de hombres por aquí. Todos somos expertos en la materia. Y da la sensación como que hay que opinar. Hay que opinar. Si yo estoy en medio de una conversación, nadie me preguntó nada, no tengo por qué opinar muchas veces. Y sin embargo opinamos, como grandes expertos en la materia. Gálatas 1:6, mira, hay 3 versículos en Gálatas, lo voy a leer rápido. Gálatas 1:6 para los que están apuntando, Gálatas 3 del 1 al 4 y Gálatas 5 del 4 al 6. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Qué pasó con esta gente? Esta gente comenzaron bien porque Cristo les contemplaron a Cristo y les llegó a su corazón, pero cuando comenzaron a vivir por fe, empezaron a hacer cálculos, empezaron a regular por aquí y por allá, y Pablo les dice, ¿vale? ¿Quién los fascinó? Que estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Gálatas 3, 1, 4. Oh, Gálatas insensato, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois que habéis empezado por el Espíritu y ahora estáis acabando por la carne? Hermano, el teórico es aquel que en un momento de la vida hubo una fracción de segundo que a Dios le dijo, no sé cuándo, pudo haber sido un 5 de abril del 2015, a las 3:30 de la tarde. Eso lo sabe solo Dios, ¿vale? Y a Dios le dijo, no, Señor, aquí me planto como un burrico, como los maños. Y a partir de ahí se fue desencadenando una serie de cosas donde, os digo, esto va para los pastores que voy a decir ahora. Para los pastores, y por supuesto va para mí. Hay de los pastores que no saben discernir, o sea, es ser un buen ojeador para invertir tu precioso tiempo que Dios te da en aquellas personas que quieren no dejar de ser burros. Para convertirse, y valga el ejemplo, en corceles para Dios. ¿Sabes? Un caballo que también necesita ser domado, cuidado, Caballo tampoco es dócil. Pero deja, y está luchando por dejar de ser un burro rebelde a Dios. Porque ¿sabes qué pasa? Si no discernimos, van a pasar 2 cosas. Eso va a perjudicar a la iglesia y encima como nuestro ministerio vamos a terminar cansados, quemados, desgastados y sin haber llevado los frutos que Dios nos pidió como pastores que llevemos. Por haber estado con personas que solo Dios sabe que el Señor me dice, Julio, no se va a mover. Pero Señor, yo creo que sí, porque si yo me pongo atrás y lo empujo, no se va a mover. Porque ya me lo declaró a mí su corazón, no se va a mover jamás. Y cuidado. Porque puede que alguno esté pensando, bueno, yo soy cristianito, me voy al cielo. ¿Qué dice el tribunal de Cristo? Algunos seremos salvos así como por fuego. Bueno, incluso al cielo entraré ahí a empujones, ahí no querrá entrar. Hermano, ¿qué pasa si, miren, qué ocurre las veces que nosotros como cristianos nos cuesta venir a la iglesia? Miren, hay muchos motivos. ¿Sabes cuál es uno de los motivos principales de que un cristiano no quiera venir a la iglesia o le cueste venir? Es porque está tan mal espiritualmente
que no quiere que se vea. Y está desanimado, yo ahora voy ahí, me van a preguntar que qué tal estoy, no les quiero mentir. Pregúntate, hermano, el día que tengamos que entrar al cielo, si vamos a tener ganas de entrar en un lugar donde vamos a ver a alguien que no le hemos servido nunca y no lo hemos obedecido nunca, o vamos a tener ganas de entrar. Cuidado. Así que, miren, dice, claro, el tema es que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Claro, si yo soy una persona que tengo hambre de Dios, ¿sabe lo que pasa? ¿Sabe una de las evidencias de un hombre que ama a Dios, que quiere saber de Dios? Que habla poco. No digo, a ver, cuando te toca hablar tienes que hablar, amén. Imagínense que yo ahora digo, no, yo no soy de pocas palabras, hermano, no. Y nos quedamos en silencio, no estoy hablando de eso. Estoy hablando, cállate un poco, hermano, cállate un poquito, por favor. Ya te hemos ido 25,000 veces. Ya. Presta atención, sé rápido para aprender las cosas espirituales y ser tardo para emitir juicio. Pero ¿sabe por qué? Porque miren, ¿sabían ustedes que el teórico se ofusca? El teórico se enfada, hermano. ¿Saben por qué el teórico se enfada? Porque el teórico, ¿sabe cuál es el texto favorito de un teórico? De gracia recibiste, da de gracia. Y tú me dirás, ¿y de qué? ¿Y por qué le agrada eso? ¿Saben por qué le agrada ese texto? Porque ese texto no lo lee bien. ¿Sabe cómo lee un teórico ese texto? De gracia recibo, sigo recibiendo de gracia. Y cuidado, hermano, con decirle a un hermano, es que tú lo tendrías que haber hecho. ¿Para qué te comprometiste en hacer esto si luego vas a fallar? ¿A ti te suena la gracia de Dios? ¿A ti te suena el que todo lo que yo recibo de mis hermanos, todo es por un favor inmerecido? Cuando tú me saludas a mí o me das un abrazo, no me lo merezco. ¿Sabías eso, que yo no me lo merezco? No, pastor, ¿cómo puedes decir eso? Hermano, si Dios no te hubiera transformado tu corazón o el mío, no nos abrazaríamos ni nos saludaríamos. Detrás de las buenas acciones está la gracia, por eso se llama acción de gracia. Entonces yo, no, es que tú eres pastor, y como tú eres pastor, a ti te correspondía hacer. ¿Cómo que correspondía? Dime una página, un texto de la Biblia que no me diga a mí que soy la primera persona. Cuando yo leo, ¿quién es la primera persona? Yo. No tú, ni él. Yo. ¿A quién habla cuando la Biblia habla? Al yo, primera persona, a mí. Y cada vez que leo, ¿qué dice? Sirve, ama, bendice, congrégate. Pero ¿qué pasa si yo soy un teórico? Cambio la persona, es él. Hombre, o tú hermano te tendrías que congregar, o tú eres el pastor que tendrías que hacer, o tú, ¿cómo que? Soy yo. Con el día del juicio no va a haber ni tú ni él, va a haber un solo yo. Cuidado, hermano. Y el burro viejo, hermano, siempre se enfada. ¿Viste que los burros se enfadan? Cuidado, ese burro cuando quisimos seguir intentando y demás, casi nos echó un bocado. Porque está enfadado. Pero ¿sabes por qué se enfada el teórico? Porque el teórico tiene un chip dentro que dice, a ver, Señor, ¿cuánto me bendices tú porque yo soy tu hijo? Bendíceme, Señor. Claro, cuando tú piensas eso, no hay iglesia que valga. Pero bueno, no hay iglesia que esté a tu nivel. No la hay. Porque una iglesia es un hospital del alma. Que estamos rodeados de gente que necesita de Dios, como tú y como yo. Dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La palabra aquí, cuando dice, porque la ira del hombre no obra la justicia, habla del enfado. Porque si leemos el texto, dice, lo voy a leer continuo. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. ¿Por qué? Porque la ira del hombre no actúa la justicia de Dios. En tu enfado, ¿por qué, hermano, no vas a la iglesia? Es que a mí no me tienen en cuenta,
Además a mí, sí, esto digo como ejemplo de cosas que yo he oído a lo largo de 30 años. Si tú supieras lo que el pastor me hizo a mí, tú tampoco irías a la iglesia. Pero si yo no voy a la iglesia, voy a adorar a Dios, voy en obediencia a la palabra de Dios. Yo no voy por nadie ni nadie más y me beneficio yo. Y si yo estoy en el corazón de Dios, se van a beneficiar los hermanos. Ayer escuchaba yo de un pastor que decía que el culto del domingo hay que prepararlo desde el sábado. No decir, hoy es domingo, ¿qué el culto? No preparas tu ofrenda a Dios, no preparas tu corazón, no preparas a tu familia, y vamos a la iglesia. ¿Sabe esperando qué? Esperando milagros de Dios. Los milagros de Dios son ocasionados cuando solo Dios sabe cuándo y en momentos muy excepcionales, hermano. Si viviéramos de milagro en milagro, seríamos hijos ñoños. Porque no nos dedicaremos ni a estudiar, ni a perseverar. No habría un carácter de esfuerzo, de lucha. ¿Para qué? ¿Cuántas iglesias hay? Y esto recuerdo de un predicador que decía, ¿cuál es el fallo de las iglesias postmodernas actualmente? Que viene una persona con problemas, imponemos las manos, oramos, vete, ya Dios te va a bendecir. Y el hermano dice, yo necesito consejo, tengo un montón de problemas, necesito que me oigan. Somos expertos en la teoría, hermano. Así que miren lo que dice el versículo 21. Por lo cual, aquí viene, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Pastor, ¿qué está diciendo? El teórico es malo, hermano, para Dios. Yo tengo gente que no conoce al Señor, que son excelentes personas. Pero yo aquí estoy hablando de principios espirituales, no de caridad ni de trato personal. Estoy hablando ante Dios. El hombre que rechaza a Dios, que no quiere obedecer a Dios, es un corazón duro, malo. Y más cuando es un burro. Si es un burro. Y más cuando es viejo. Burro viejo ya. Julio, llevas 30 años en el Señor. Chico, déjate ya de estar cuestionándote cosas que hasta... Por eso es que para un pastor, qué hermoso que es pastorear un recién convertido. Porque es un cuaderno en blanco. En donde tú puedes plasmar. Sin embargo, hay hermanos que vienen y son cuadernos le faltan hojas, está todo sucio, rayones, borrones. Yo digo, Señor, ¿y ahora cómo hacemos esto? Y con problemas, porque te agarran sus propios problemas que son creados, no son reales, y te los pone así, toma, pum. Porque juzgamos, hermanos. Miren, por lo cual, desechando toda inmundicia, abundancia y malicia, ¿qué dice? ¿De qué decía Ariel? Recibir con mansedumbre la palabra implantada. ¿Cómo yo debo recibir la palabra de Dios? ¿Cómo? Con mansedumbre. Porque de los tales es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos. Los que son dóciles. Docilidad, dócil. Hermano, yo soy muy complicado como persona. Lo digo. Yo soy muy complicado. Y Dios me ha transformado un montón. Y estoy con luchas internas y más, ¿vale? Y que por amor al Señor muero muchísimo. Pero si una cosa que yo he aprendido, o Dios por su gracia, es la docilidad. Soy dócil para Dios. Yo puedo ser el tipo, un burro para cualquiera, pero delante de Dios soy un corderito, como aquel que dice. Porque yo me puedo bajar, pero luego estoy en la presencia de Dios temblando como una hoja. Y diciendo, Señor, heme aquí. El corazón. Aprende como un niño. Dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La cual puede salvar vuestras almas. Se la está diciendo en la iglesia, ¿eh? No, pastor, yo ya soy salvo. ¿Estás seguro? ¿Sabes que la pregunta del millón que yo la he hecho muchas veces para hacer una encuesta, ¿vale? Todo el mundo habla de Dios. Hoy vivimos en un mundo que todo el mundo habla, todo el mundo sabe la teoría, ¿vale? Y tú le preguntas, ¿tú estás totalmente convencido que tú, si mueres hoy, te vas a ir con Dios? ¿Sabes lo que te hacen la mayoría? Bueno, eso solo lo sabe Dios. Si no estás convencido que vas con Dios, no vas a ir con Dios. No vas a ir. Porque te está engañando el diablo.
Te está diciendo, vete un domingo a calmar la conciencia y vive como te dé la gana el resto de la semana. Y uno va calmando la conciencia años tras años así. No vas a ser salvo por muy bueno que sea, porque la salvación es por la vida, no por la bondad. Sigue comiendo del árbol del bien y vas a seguir siendo bueno. Come del árbol de la vida y vas a tener la vida que Dios te da, porque Jesús dijo, yo he venido a daros vida y vida en abundancia. 1 Timoteo 6, del 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, ¿qué dice? Está envanecido. Está envanecido, hermano. El hombre es sabio en su propia opinión. Nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Uy, no sé lo que Rebeca habrá dicho de mí. ¿Qué le habrá dicho a Ezequiel de mí? ¿O qué? Empieza a haber sospecha, empieza a haber dudas, empieza a haber un ambiente de malestar. Pero eso debido a qué, hermano? Debido a que no nos hemos determinado a no obedecer a Dios. Cuidado que el saber las cosas produce en nuestro interior una falsa seguridad. ¿Me has oído bien? Saber las cosas y no vivirlas crea en nosotros una falsa seguridad. Así que, hermanos, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. ¿Qué dice? Engañándoos a vosotros mismos. Es fácil ser engañado por uno mismo, hermano. Porque nadie te va a tocar la puerta de tu casa y te va a decir, mire, ningún pastor, después de que te da un sermón del domingo, va a ir el lunes a tocarte la puerta de tu casa y decir, ¿y qué de lo que has escuchado, qué has vivido, qué has aprendido? No lo va a hacer. No lo va a hacer. Pero el teórico pretende que sí lo haga. Y ay, si el pastor no lo hace. Y ahí si el pastor no va, dice, pastor, usted la semana no me ha visitado, Ignorando que Dios está ahí. Y el Señor te dice, pero si tú me has echado de tu casa, ¿qué quieres? ¿Que el pastor venga? Si me has echado tú de mí. Y soy yo el que lo envío a mi siervo, ¿te lo envío o no? ¿Se dan cuenta el grado de engaño que el corazón tiene? Por eso, sobre todo, la cosa, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y el corazón es más engañoso que todas las cosas. Hermanos, miren, dice, no se puede ser hacedor de la palabra si no existe un vínculo de amor entre Dios y uno. No, hermano, imposible. Imposible. Hoy estuvimos orando por los símbolos. Sí, símbolos. Cada vez que a mí me toca, cada vez que vamos a reflexionar, 1 minuto o 2 de reflexión, ¿saben qué reflexiono yo? No tengo que reflexionar, es cuestiones teológicas, hermano. Lo que yo reflexiono es decir, Señor, yo estoy aquí porque tú hiciste posible, por un favor inmerecido, de que yo pudiera ser... Yo no sé ustedes, hermanos, pero quieren que les diga una cosa, yo sé lo que es ser verdaderamente libres. Y no esclavos de concupiscencias, esclavos de tu yo. Sé lo que es eso. Y se lo debo todo a mi Señor, que me liberó. Así que, hermanos, por más argumento que uno tenga, no se puede obedecer a Dios si no hay amor. Y argumentos sobran. Porque soy mayor, porque todavía soy joven y tengo que vivir la vida. Porque mi marido, el marido que tengo, la mujer que tengo, es que los hijos que tengo, es que el pastor que... O sea, excusas las que tú quieras, hermano, pero un corazón que ama de verdad a Dios se humilla, por eso niéguese a sí mismo, se arremanga, toma su cruz y sígame a mí, no al hombre. A mí, dice el Señor. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo sigo al Señor, primero ya me negó a mí mismo. Y no me fue difícil negarme a mí mismo, porque tampoco tenía mucho que ganar, no tenía nada. El Señor cuando no tenía, ¿vale? Entonces digo, me agarro del Señor porque es mi tesoro escondido. Ahora, cuando yo le sigo a Él, ¿sabes por qué la mirada en Cristo? Porque yo durante el camino, durante el caminar, voy a ver tantas cosas. Voy a ver cómo los hombres me fallan. Voy a ver cómo pastores fallan.
cómo la iglesia, cómo mis hermanos, voy a ver tantas cosas durante el caminar que hay cisquitos mis ojos de Jesús, que es el único que me da la fe y la lleva a consolidarse al final de los tiempos. Y eso es lo que, y yo digo una cosa, hermano, si tú tienes como yo un coche de gasolina, no eléctrico, bueno, aunque fuera eléctrico da igual, y tú te tienes que ir de aquí a Sevilla, ¿tienes que repostar durante el camino o no? ¿O qué coche hay que te dura 1.500, 1.300 kilómetros de autonomía? No, lo que yo sepa no hay. Tienes que repostar. Bueno, sobre la marcha del Señor hay que repostar. Pero si yo no tengo los ojos puestos en Jesús, yo no voy a repostar, hermano. Porque yo voy a estar mirando para aquí, para allá. Y cuando quiera creer que he ido en dirección correcta, digo, pero si me he metido en caminos equivocados. Esto no es por donde Dios me dijo que fuera. Versículo 23 dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Es que esa es la realidad del teórico. A ti no, tú no te haces, no, mira, la autopercepción, ¿qué es? Es cómo te percibes a ti mismo, cómo yo me percibo a mí mismo, ¿vale? Esa autopercepción puede ser correcta o no. Si yo estoy empapado del espejo de Dios y no me salgo del espejo porque no me olvido, porque me estoy viendo constantemente, mi percepción será correcta. ¿Por qué? Porque el espejo, ¿qué me dice? La palabra, la ley de la libertad, ¿qué me dice? Julio, me dice, tú eres pecador. Tú no vales mucho. Tú no te creas que vales mucho. Y yo morí por ti. Y yo te hago a ti lo que tú eres. Entonces, en eso uno se va desarrollando espiritualmente porque no quita los ojos de aquello que te está haciendo ver tal como tú eres. ¿Vale? Pero dice, más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, por eso hay que seguir, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será súper feliz, bienaventurado en lo que hace. ¿Usted se acuerda qué personaje de la Biblia le pasó esto? David, el rey David. El rey David, que era conforme al corazón de Dios, ¿se acuerdan la historia de Natán con David? Va Natán y le dice David, mire, le dice Natán, el Señor envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había dos hombres y le cuenta una historia. Y David ahí escuchando así, a ver, cuéntame Natán, como haríamos nosotros, ¿vale? Tú cuéntame tu historia, a ver, porque el rey David, conforme al corazón de Dios. Entonces el rey David, su actitud era ¿cuál? El de aconsejar y el de omitir una especie de juicio de valores. Pero mire, dijo, había dos hombres en una ciudad, en uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su boca y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno. Y la tenía como una hija, imagínense. Y vino de camino de un hombre rico, el que no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que no había venido de él. Miren lo que dice. Entonces se encendió de furor David. ¿Qué me estás contando? Yo conozco el corazón de Dios. Y dice David, en gran manera contra aquel hombre. Dice David, en su furor David, en gran manera contra aquel hombre. Y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. ¿Alguna vez alguna vez te has encontrado en esta situación? Hombre, ¿cómo te hace esto? Hombre, que tú eres tan bueno que tú eres. ¿Cómo el hermano te ha hecho tan agravio? Pero mire lo que le dice Natán. Dice, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. ¿Se acuerdan la historia de David? Cuando Betsabé, ¿verdad? Se toma mujer que no era suyo, mata a su marido que lo manda a la guerra. Y cuando viene Dios le dice a Natán, ve a David y dile esto. Cuando se presenta Natán le dice a David, ¿sabe que una historia? Se asombró David. Era él el que había cometido tal agravio.
¿Se dan cuenta cómo no debemos juzgar? ¿Se dan cuenta cómo debemos ser? Miren, cuando tú estás en el campo de batalla, batallando espiritualmente, tu óptica cambia diametralmente. Tus ojos naturales siguen viendo lo mismo, pero tus ojos espirituales no. Y así el Señor le dijo, dice, miren lo que le dice el Señor. Entonces, dice, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Te di casa a tu Señor. Dice, yo te ungí por rey sobre Israel y yo te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor a tu seno. Además de ti, la casa de Israel y de Judá. Y si era poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste poco la palabra del Señor, haciendo lo malo delante de mis ojos? Tuviste en poco mi palabra. Ese es el gran problema que tenemos nosotros, hermanos. Saben que la palabra autoridad viene de autor. Y saben que los fariseos eran expertos en ver los defectos de los demás. Eran expertos en la teoría. Por eso ellos no les costaba poner carga pesada a los demás. Pero ellos no lo llevaban ni con la punta de los dedos. Pues nosotros, hermanos, tenemos un grado de fariseísmo dentro de nuestro corazón. Yo lo tengo. Allá cada uno que tenga un espejo y que no lo vea, que si no tiene el espejo no lo vas a ver. Pero todos tenemos un grado de fariseísmo. Que a mí el pecado que comete el hermano, me echo la mano en la cabeza, pero el que cometa yo no es tan grave. Porque soy teórico. Pero si yo me embarro y estoy en la batalla, bim, bom, con el enemigo, y estoy aquí, y estoy herido y demás, cuando veo a un hermano que está peor que yo, ¿qué te crees que a mí me va a nacer en el corazón? ¿Hacer leña del árbol caído o socorrerlo? Socorrerlo, porque eso se llama humanamente empatía o bíblicamente misericordia. Amar misericordia. Pero eso solo lo pueden hacer los que saben lo que es servir a Dios, los que saben que es pagar el precio. El que no es capaz de pagar el precio por Dios, hermano, y si es un burro viejo, es un problema para la iglesia, porque va a estar constantemente demandando toda la vida. Y yo os puedo asegurar, hermano, somos deudores de Dios. Y yo te puedo asegurar que por mucho que yo le sirva a Dios, me siento en deuda con Él. No es suficiente lo que yo le sirvo a Dios, no es ni de lejos suficiente. Y siempre estoy con deuda. Esa es la percepción correcta. No decir, yo no hago nunca nada. Esta vez lo hice, después de 5 años. Miren, lo hice, No me pueden decir nada. Esa no es la actitud, hermano. Así que, hermano, la religiosidad nos va a hacer vivir una falsa adoración. Creyendo que mientras nosotros vemos que no estamos tan mal, a los otros, sin embargo, los vemos con otros ojos. De la misma forma, David, ¿verdad? Y quiero decirles 4 principios para concluir. 4 principios que yo quiero que a ti lo puedas atesorar en tu corazón. De esto que venimos hablando. Primero, nunca demandes de aquellos que te están dando por gracia. Primer principio. Si tú tienes una persona que te visita, que te saluda, que te ama, dale gracias a Dios, porque Dios lo hizo posible. Yo hoy no estaría aquí, y si supieran dónde estaría si Dios no me hubiera tocado. Incluso bueno, en fin, es que me viene a la cabeza muchas cosas, ¿vale? 2, agradece a Dios por lo que tienes inmerecidamente. Tu mujer, tu marido, tus hijos, la iglesia, la salud, el trabajo, la vida, porque la gratitud entra por sus puertas con acción de gracia y por sus atrios con alabanza. Sea agradecido, porque la gratitud te va a quitar la venda de los ojos y te va a decir, miserable de mí, Señor. ¿Cómo puede ser que yo juzgue cuando soy el primero que necesito, tengo que humillarme delante de tu presencia? 3, recuerda que todo es un regalo de Dios y que tú como yo estamos puestos para dar, como todos, no estamos para recibir, estamos solo para dar, aunque recibimos, porque el que da
da a alguien. Y en ese caso puede ser tú o yo. Pero estamos solo para dar. Y cuando tú y yo nos ponemos en el ejercicio de dar, los males se te van. Se te van todas las nubarrones mentales que uno puede tener. Se te va, hermano. Porque ya empiezas a mirarlo de otra manera al hermano. Con cariño, con amor, con aprecio. Esas debilidades, esos problemas que él tiene, te pesan a ti. Pero si yo digo, no, a ver, yo de gracia he recibido de Dios, ¿cómo no voy a seguir recibiendo de gracia de Dios? ¿Cómo voy a ver, hermano? Por eso mata el amor fraternal. Y 4, hermano, recuerda que saber las cosas de Dios y no vivirlas te roba el gozo y mata el amor entre hermanos. Hermano, este texto, ¿cuántas veces lo hemos leído? Muchas. Pero hoy es cuando tú y yo tenemos que procurar cómo vamos a seguir viviendo. Ahora, es ahora. Porque si tú dejas esto para mañana, tú vas a seguir siendo olvidadizo. Sin reconocer cómo eres o cómo soy delante de Dios, y seguiré viviendo a espaldas de Dios en desobediencia al Señor. Amén. Vamos a orar. Señor Padre Santo, ayúdanos en esto, mi Dios. Vivimos en un mundo tan egoísta, egocéntrico, narcisista, hedonista, Señor. Vivimos en un mundo tan ególatra, Dios mío, que cuánto nos cuesta levantar la mirada y decir, Señor, muero a mí mismo, muero a mis deseos, me niego a mí mismo, Señor. Como dice tu palabra, que para seguirte a ti primero tenemos que negarnos a nosotros mismos. Señor, no hay mayor enemigo de mi vida que mi propia alma, que mi propio corazón, Señor. Porque ni aun el diablo tiene acceso a mi corazón a menos que yo se lo permita y le abra puertas. Señor, ayúdanos, Dios mío, en esta debilidad tan fuerte del siglo XXI, de la comodidad. Señor, del que lo hagan los demás y que me sirvan. Señor, ayúdanos a quitar la teoría de nuestras vidas. No nos hagas grandes teólogos en la teoría. Haznos siervos tuyos, Señor. Mi Dios, ayúdanos, mi Dios, ayúdanos en esto, Padre. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Que Dios les bendiga, hermanos.